Bien, niños, continuamos en estudios sociales. En estudios sociales, la clase anterior, les recuerdo, vimos sobre las regiones naturales y sus accidentes geográficos, ¿sí? ¿Cuáles son estos? De archipiélago, bahía, cerros, colinas, etcétera. Accidentes geográficos que existen en la costa, en la sierra, en el oriente. En la sierra como el nevado, ¿no es cierto? Los valles, las mesetas, las montañas, ¿sí? Vimos las regiones naturales, cómo es la región insular, cómo es la región interandina, ¿sí? Hicimos un trabajito y hoy vamos a ver, en cambio, las características físicas de las regiones, tanto de la región costa, sierra y oriente. En la región litoral o costa, ustedes conocen, está ubicada al oeste del Ecuador, ¿sí? Entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, ¿sí? Va desde el río Mataje, que le separa de Colombia, y al sur el río Zarumilla, que está en límite con el Perú. Podemos delimitar dos subregiones aquí en la costa: la cordillera costanera y la llanura costanera. ¿Por qué se dice la cordillera costanera? Porque existen pequeñas montañas que cruzan asimismo de norte a sur, y de ahí viene una gran llanura que va a pararse ya con las playas, con la arena, ya con el océano, ¿no es cierto? La altura máxima que tienen estas montañas no están más allá de 80 metros y forman pequeñas cordilleras, estas montañas que hay en la costa, ¿sí? Como por ejemplo, vamos a ver las de Muisne, que es en la provincia de Esmeraldas, de Paján, Puca y Chongón, que están en la provincia de Manabí, Colonche, y en Guayaquil tenemos el Cerro del Carmen. Si alguien ha ido a Guayaquil puede ver ahí una elevación que se llama el Cerro del Carmen, en donde hay un Cristo y se ve prácticamente de ahí toda la ciudad, ¿no es cierto? Entonces son características de la región costa o litoral, ¿sí? Esta región también se caracteriza porque tienen muchos ríos, y la mayoría de estos ríos nacen en la región interandina, es decir, desde la sierra. Vamos a poner un ejemplo. Aquí en la provincia de La Suay, si nosotros nos vamos a Loja, ahí vemos un río que se llama el río León, que nace en la cordillera de la sierra. Este río León atraviesa los valles, las montañas, y llega a juntarse con el río Rircay. Y a su vez el río Rircay se junta y forman el río Jubones. Y el río Jubones va atravesando la cordillera hasta que llega al Océano Pacífico, en la provincia del Oro. Entonces, sí, dice que la mayoría de los ríos nacen en la cordillera y van y desembocan en el Océano Pacífico, así como el río Jubones. Lo podemos subdividir en ríos cortos y no navegables. No se puede navegar porque, por ejemplo, el Jubones no es navegable porque tiene bastante correntada, incluso antes tenía otro nombre. En el tiempo de los incas se lo llamaba Taizalicha, porque quería decir río que se come a los hombres, y después lo cambiaron el nombre de Jubones, porque cuando Sebastián de Benalcázar iba a cruzar con los caballos por ahí, creció ese río y se fue llevando una carga o un fargo de jubones, que era una especie de cuellos o de chalecos que se ponían los españoles para las peleas. Entonces, desde ahí, como se llevó ese fargo de jubones, se llama río Jubones, ¿ya? Entonces decía que podemos dividirlos en ríos cortos y no navegables, que se caracterizan por ser muy caudalosos en el invierno, y en el verano tienen poco caudal, como el río Chón, el río Portoviejo, ¿cierto? En cambio, hay los ríos caudalosos, forman importantes cuencas como el Mataje, el Santiago,
y el Esmeraldas, que crean un gran estuario antes de desembocar en el Pacífico, y la cuenca del río Guayas, que es la red fluvial más extensa del Ecuador y desemboca en el Golfo de Guayaquil. Entonces, miren, estos ríos, hay algunos ríos que son navegables. Si nosotros vamos a Guayaquil, ahí vemos el río Guayas, ¿sí?, que es navegable, es más extenso, ahí entran embarcaciones ya más grandes, ¿cierto? Y hay otros ríos, en cambio, que no pueden ser navegables, son cortos. Pero la mayoría de los ríos de la costa, ¿en dónde desembocan? En el Océano Pacífico. Por eso se llama la cuenca del Pacífico, porque justamente hay ríos que desembocan, o sea, todos los ríos de la costa prácticamente desembocan en el Océano Pacífico, a pesar que muchos de ellos nacen en la cordillera de los Andes, es decir, nace en la sierra, ¿sí? Ahora, la diferencia de la costa al otro lado, o sea, es decir, hacia el este, saltándonos de la mitad que es la sierra, nosotros tenemos el oriente. Y asimismo se extiende de norte a sur en el costado oriental de la región interandina. Es una región natural súper extensa, grandota. Tiene más o menos unos 115.613 kilómetros. Por lo tanto, abarca el 45% del territorio nacional. De nuestro territorio ecuatoriano, la región del oriente o amazónica, abarca el 45%. Miren que es sumamente grande, ¿ya? Aunque la población que vive en ese lugar no es muy numerosa. Esta región forma parte de bosques tropicales, lluviosos, y posee una gran cantidad de biodiversidad. Es decir, hay bastante flora, bastantes árboles grandes, pequeños, de distinta clase, y fauna, como bastantes animales, de aves, etcétera, ¿cierto?, de diferente porte y diferente clase. El relieve de la Amazonía, ¿cuál es el relieve de la Amazonía ecuatoriana? Está estructurado por el tercer ramal de la cordillera de los Andes, o sea, el tercer ramal que ya va hacia el oriente, ese se llama el tercer ramal. Lo integran la cordillera del Cóndor. Si oyeron de la cordillera del Cóndor, donde se libró una vez una guerra entre el Perú y el Ecuador, ¿sí? ¿Ya? Esta cordillera tiene más o menos 2.900 metros sobre el nivel de mar. Hay otra cordillera, la cordillera del Cutucú, que mide 2.000 metros, y la cordillera del Napo Galeras en la provincia del Napo, cuya altitud es de 1.500 metros. Es decir, no son tan altas, ¿no es cierto? Por eso es la parte oriental de la cordillera de los Andes, la ramificación de montañas que tienen baja altura. Entonces está considerado desde ahí hacia el este todo lo que es la región amazónica u oriental, ¿sí? Sin embargo, en esta cordillera se encuentran volcanes activos, como el Sumaco, ¿sí?, que tiene 3.732 metros de altura, y el Reventador, que tiene 3.562 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? También tenemos el Sangay. Quien se ha ido, por ejemplo, a la ciudad de Macas, puede ver al frente que está el volcán Sangay, y hay muchas veces que produce ruidos en las noches, como si estuviera roncando, y se ve fumarolas y humo que cada vez bota este volcán, ¿cierto? Ahora también la región amazónica tiene ríos en cantidad, grandes ríos, ¿sí?, que asimismo nacen en la cordillera oriental, o en la cordillera de los Andes, en la sierra, ¿sí?, y depositan sus aguas en la Amazonas. Imagínense, antes en la costa depositaban las aguas en el Océano Pacífico, ahora depositan las aguas en el río Amazonas, que es el río más grande en Sudamérica, nuestro río amazónico. ¿Y por qué decimos nuestro? Porque dice que para descubrirlo partió de aquí una comisión de españoles e indígenas, y pudieron descubrir el gran río Amazonas. ¿Y por qué se llama Amazonas? Porque ahí vivían unas indígenas, unas mujeres bellas, muy bonitas, navegaban en ese río,
que tenían el pecho descubierto y que eran grandes guerreras, las amazonas, ¿ya? Vamos a ver, en sus orígenes son ríos de montaña, pero en el trayecto, ya cuando van hacia el oriente, como el terreno ya es plano, se vuelven de llanura, ¿sí? Casi todos son profundos y navegables, casi en su mayoría todos son profundos. Ahí la gente se traslada a través de canoas, de lanchas, ¿no es cierto? Lo que le convierte a estos ríos en vías de comunicación. Para irse de un pueblo a otro se van en el río, se montan en su canoita y se van, especialmente los indígenas que viven por esos lugares. El más importante río de la región oriental es el Napo, debido a su caudal y extensión. Comienza en el Ecuador y llega hasta el Amazonas. En territorio peruano tiene como afluentes a los ríos Coca, o sea, desembocan en el río Napo, el Coca, el Tiputini, el Yasuní, el Aguarico, son ríos más pequeños que desembocan en el río Napo. El Aguarico, por ejemplo, es una importante vía de comunicación, ¿sí? Y transporte para los pueblos indígenas, es decir, la gente se transporta, estos pueblos indígenas, bastante por el río Aguarico. La hidrografía, ¿qué es hidrografía? Habla de los ríos, por eso hidro, es de agua, ¿cierto? Está constituida además por lagunas que poseen una belleza espectacular en el oriente, ¿ya? Y son el refugio de la vida silvestre. ¿Por qué? Porque allá van los animales silvestres para alimentarse, viven tranquilamente, etcétera, ¿cierto? Algunas lagunas importantes son la laguna de Yanacocha, o también Lagarto Cocha, la laguna de Cuyabeno, ¿se han oído? El lago Agrio, Taracea, Jatuncocha y Puyopungo. Esas son unas lagunas muy bonitas, ¿ya? Entonces, en esta vez nosotros hemos visto las características físicas de las regiones tanto de la costa cuanto del oriente ecuatoriano. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un trabajito, vamos a hacer un organizador gráfico resumiendo sobre cuáles son las características de la costa, cómo son sus ríos, cómo son sus montañas, y también vamos a hacer del oriente, ¿ya? Cómo es su diversidad, ¿sí? La biodiversidad, los ríos, hacia dónde van los ríos de la costa y hacia dónde van los ríos del oriente, ¿sí? En este caso vamos a hacer ese trabajito. Para ello, vamos a ver también en este caso lo que es la región interandina y sierra para poder hacer un trabajo. O vamos a dejar más bien la interandina o sierra para hacer junto con la región insular o Galápagos la próxima semana. Hoy hacemos entonces este trabajo, yo les voy a mandar unos videos para que ustedes puedan comprender mejor y realizar el resumen, pero tienen que leer el libro, ¿sí? Tienen que leer el libro luego de ver el video y realizar el resumen respectivo para tener la materia. ¿Entendido? Muy bien, mis queridos. Nos vemos la próxima clase. Buen día.